Pensando en el partido ante Alemania en la próxima fecha, ¿qué está obligado a hacer BKC? Vamos a pensar en eso, ¿no? Yo lo peor es que creo que no va a cambiar mucho. O sea, a Ener Valencia no lo va a sentar. Goleador histórico, como dice José, y sentarlo en el último partido que necesita resultados es darle un golpe tremendo para ya retirar al delantero ecuatoriano. No, y el impacto en el vestidor, porque claro, estás golpeando al líder, lo estás golpeando delante de todos. A Moisés Caicedo y a Pedro Vite en la mitad de la cancha seguramente los va a mantener, igual que la línea de la defensa que también viene jugando bien. No sé si de pronto puede evaluar utilizar dos delanteros desde el inicio con Kevin Rodríguez, entendiendo que Ecuador juega mucho por las bandas, termina lanzando muchísimos centros, pues de pronto Kevin Rodríguez, que es un jugador 9 y que también tiene cierta altura, pues le podría ayudar a acercarse al gol. Pero a partir de ahí mucho más, porque el grueso de Ecuador... No lo veo espíritu de kamikaze. Es este, o sea, los mejores jugadores de Ecuador son espíritu de kamikaze, como para decir, venga, vamos a matar y morir, no se lo veo. Y menos en las condiciones en las que sabe que aquí puede exponer absolutamente todo. Si sale muy agresivo ante Alemania, tal vez por ahí logre otras 28 posibilidades de gol. Pero sí. Alemania, ¿cuántas va a tener? Si Ecuador hubiese llegado a ese partido contra Alemania con la misma cantidad de puntos, yo le tendría fe a Ecuador. De un tú a tú. Claro, pero por lo menos que se lo crean desde el inicio. Pero claro, pero aquí, si tu abuelita tuviera ruedas, no, pero ahora voy. Sería autotransporte en Guatemala. Claro, sí, pero ahora voy con el comentario. Ese era el contexto, Rafa. Perfecto. No hay nada más complicado que jugar bajo presión y con la obligación de ganar. El que tiene que salir a arriesgar, a proponer. Después PKC se decidirá cómo quiere arriesgar y cómo quiere proponer. Pero lo obligado en ese partido es Ecuador. Alemania lo encara de manera distinta. Alemania dice, con el empate me alcanza para asegurar el primer lugar del grupo. Alemania dice, voy a jugar con la presión de Ecuador. Que ojo, no creo que lo hagan porque Alemania respeta una idea de juego. Pero lo que voy es que si Rafa destacaba que al futbolista ecuatoriano le ha costado la presión, contra Alemania va a ser un partido de más presión todavía porque es de eliminación directa para ellos y enfrente está un equipo que tiene más jerarquía que ellos, que tiene más tradición en Copa del Mundo, que tiene un banco de suplentes como Denis Undav, que lo veíamos hoy con Dairon, en los dos partidos que ha ingresado, ha entrado a revolucionar el ataque porque tiene jugadores de mucha calidad. El contexto cambia totalmente para Ecuador. Yo honestamente, después de estos dos partidos, bajo este contexto que acabo de describir, lo más lógico es que Ecuador se regrese a casa con un solo punto. Mi pregunta es, ¿hasta dónde pierde autoridad? En la desesperación de los jugadores, en la frustración de los jugadores, en el desamparo emocional de los jugadores, ¿hasta dónde pierde autoridad para el partido decisivo BKC? Pero si Dairon y yo criticamos a BKC porque no le dio la lectura correcta al partido, por eso, usted nos atacó, ahora está diciendo que es responsabilidad de BKC, ahora viene nuestra cancha. Es que yo no estoy responsabilizando a BKC, no entendiste. A lo que yo voy es a los jugadores, cómo van a percibir. Los jugadores en este momento frustrados, molestos, buscando una víctima y queriendo convertirse en verdugos, ¿hasta dónde la autoridad de BKC se va a mantener? Porque en este momento el grupo puede ser que se sienta unido contra quien consideran responsable. Y te lo iba a preguntar, no sé quién decía que tiene un amigo reportero involucrado. Yo con lo decía, Ecuador. Carol. Sí. No sé si él tendrá una respuesta. No, yo hablo de Ecuador. Chobo Álvarez, de ESPN, Chobo Álvarez está siguiendo ahorita la selección. Valdría la pena que él nos diera una interpretación, porque debe tener contacto con los jugadores, ¿no? A ver, lo tienen sumamente complicado. Yo planteaba el otro día, después de la derrota contra Costa Marfil, que me atacaron José del Valle y Richard. Desahógate. Alemania llega ya clasificado como primero porque le ganó a Costa de Marfil el partido y ahora el término de clasificación el ítem de clasificación es el enfrentamiento directo. Entonces Alemania ya tiene asegurado esa primera posición. Podría pasar. ¿Y si sale con suplentes? Que salga relajado, que salga con suplentes. Hoy tuvieron un partido sumamente desgastante contra Costa de Marfil. Van a jugar en New Jersey, donde hace bastante calor, donde hay una gran población ecuatoriana. Yo les decía que este sea el punto de quiebre finalmente. Para decía que el partido de México que sigue podía ser un partido de desperdicio para hacer algunos ajustes de cara a la siguiente ronda. Ahora lo plantea Caro, así lo planteas tú también. Entonces Alemania va a elegir un partido de desperdicio. No de desperdicio, pero sí hay jugadores de Alemania que todavía necesitan ver minutos, que todavía quieren jugar,
Que bueno, también Y eso se te puede vale jugar en to- contra porque, y se vale porque quieren ser totalmente, ¿no? titulares en 16avos. Claro. Y se Y vale Alemania tiene totalmente. menos cosas que corregir que México, con todo respeto. No. A ver, José. No, además, Alemania tiene con qué corregir. México tiene para parchar nada más. ¿Qué probabilidades le das tú a ese escenario de que Alemania, ya clasificada, salga con suplentes y por allí Ecuador pueda aprovechar? ¿Ecuador podría ganarle a una Alemania B? A ver, la Alemania B, Dennis Undav, que cada vez que entra marca goles, que la rompió con el Stuttgart, que hizo un temporadón. 5 contribuciones Eh, de gol, llevan 2 partidos, sí, 2 goles hoy, 1 gol el partido pasado y 2 asistencias. Rudiger, central del Real Madrid, que Scholterbeck salió con un pequeño problema, puede Sí. ser que repita, es el central del Real Madrid, el que estaría acompañando a Jonathan Tah. Ener Valencia se lo come vivo a Rudiger. A ver, y seguimos repasando. Bueno, si hasta el chiquito Sánchez le lo A tuvo de Rudiger se lo cabeza. come vivo, ya luego Neuer no sé, pero a Rudiger se lo Sí. puede comer vivo Ener. A Miri, que hoy ingresó y lo hizo muy bien. Lewelyn, que le dio profundidad al equipo. Thiago, o sea, cuando hablamos de los suplentes de Alemania, muchos de ellos serían titulares en Ecuador. Muchos de los suplentes de Alemania, hoy, con una mano en la cintura, le ganaban 3-0 a Curazao. Entonces, hay que ponerlo en contexto. Además, lo que decía Dairon, usted pone a suplentes en un partido donde en teoría ya todo está definido. Para el suplente no. El suplente entra para demostrarle al entrenador que está listo, que está en la Copa del Mundo para competir y que perfectamente puede ser titular. Me Esa es la arrepiento, esa es ojalá la ponga los diferencia. titulares ahora. Los suplentes, Me arrepiento, me echo para atrás, puedo los su- repetirme, ¿verdad? Sí, Uno- claro. gracias. Los suplentes de Alemania entran con ilusiones. En el caso que tú quieres comparar con México, en el caso de México, entran para decir, me tomo la foto, me tomo la selfie porque ya estuve en un mundial. Yo me rehúso a pensar que Ecuador ya está eliminado. O sea, es que me duele, siéndote sincero, me duele ¿por pensar qué? que Ecuador está eliminado. Yo creo, Si no obviamente era- mi no era ni racional tu- dice que no era ni dice tu que está caballo negro. eliminado, pero mi sentimiento no. No, si era uno de mis caballos negros, lo que pasa es que yo no voy a agarrar. No, espérame. Venga acá. Cuando hablas de caballo negro, no estás hablando de un establo A ver, completo. Es uno nada más. Para no el es bien, una calandria. para el bien del análisis y de las personas que nos están viendo en YouTube, de nada a mí me sirve que José del Valle diga Ecuador y yo también repetir Ecuador, porque lo que nosotros queremos aquí es darle la mayor cantidad de información y de análisis a las personas, bellas personas que nos sintonizan hoy en día y todos los días por YouTube. Queda Entonces bien. yo me fui por otro, me fui por Paraguay, que ojo con Paraguay, Paraguay sí consiguió su primera victoria, Paraguay podría estar clasificando. Y Ecuador me duele, Rafa, porque a pesar de que yo no soy ecuatoriano, quiero que le vayan bien a las selecciones americanas, suramericanas, Ok, está centroamericanas, bien. norteamericanas. Yo soy un tipo de Conmebol y CONCACAF. No, imagínate Caray. cómo Así tan amplio el corazón Así con tan Mebol grande. y con Cacá. Ay, Qué cuando tribunero. te ha tocado Sí, vivir, cuando te ha tribunero. tocado vivir en distintos países, Claro. Tu aprendes corazón a se abrir tu abre. corazón para todas las lo personas que no te han se tratado abrió bien. hoy fue la portería de Curazao porque tenían a este mural, el hombre de hierro, Eloy Rum, que con 15 atajadas se quedó a una de las de Tim Howard. Fíjese, Caro, esa gráfica fantástica Ajá. en el rango de cobertura de cualquier guardameta profesional. No sacó ninguna que fuese al ángulo. Reitero, para mí nada más saca 2 muy buenas. Y las de Galíndez, si las pudiéramos poner, para mí fueron tan buenas como las de Lorum. Digo, las 2 importantes Para de mí. O Lorum. sea, le faltó a Ecuador, además de pólvora, mejores remates, ¿no? Más cerca de lo los dijo postes, Dairon, sí. en el ángulo. Tiraban centros y se les iban Falta muy de definición. arriba. Correcto. Ocho remates en el área, Caro. Sí. Esos no los puedes desperdiciar. ¿Le estás quitando crédito a Eloy Rum? No. Ah. Pero ahora entendamos también que si tú estás en 8 condiciones de gol en el área y eres un jugador de alto nivel y la portería es bastante amplia y tienes recursos físicos para golpear el balón correctamente, tienes que aprovechar. Dice Álvaro Deutsch, o no sé cómo se pronuncia, si es su apellido, y yo creo que esta es para ti, porque me parece que no recuerdo quién fue el que lo dijo. Yo me hago responsable Y sin se- problemas. A ver, te voy a decir el comentario, tú me dices si fuiste tú. Sí. Y se comparaban con Colombia, por favor, hay una diferencia abismal. Alguien dijo No, que Ecuador nadie. iba a llegar mucho más lejos que Colombia. ¿Quién dijo eso? La semana pasada, alguien aquí fue Richard. ¿Te acuerdas si fue Tú Richard? echa o la fuiste culpa a tú? Richard Méndez. Bueno, no está pero a onda. ver, ¿verdad? Se Rafa lo y yo dijimos que Ecuador era nuestro caballo negro, Sí, sí, entonces sí. creo que de alguna manera también decíamos que llegaba más lejos que Colombia, ¿no? Sí, pero echa la culpa a no Richard. Pero tiene razón Rafa, fue culpa de Richard Sí, Méndez. fue Richard Méndez. Esos comentarios son de Y Richard. él y Patiño también. Ecuador está eliminada. Mucha gente diciendo que Ecuador está eliminada. Preguntan si alguno de nosotros es peruano. No, ninguno de no, nosotros no, es peruano por nadie. acá. Pero sí Bueno, veo muchas personas nuestra que dicen... Nuestra productora. Aranza, es peruana, Aranza, sí, claro. sí. es Y peruana. Henry. Qué buen lomo saltado que Ay, nos comimos Henry. hoy. Hoy comimos Nuestro lomo saltado productor. precisamente hoy. Y muchas de esas personas que comentan dicen, para esto clasificó Ecuador.
hubiese clasificado Chile, Perú. Muchos comentarios estaban mostrando Ecuador ese fue ardor. segunda de eliminatoria. Por eso. Ecuador empezó la eliminatoria con 3 puntos menos No, Chile y por la Perú. sanción de Byron Castillo de la eliminatoria de Rusia 2018. Volvemos Lo de a la Ecuador misma fue pregunta. ¿Se tremendo. puede comparar el camino de eliminatorias con lo que es el Mundial en sí? No, para nada. No Y se tenemos puede. un montón de antecedentes. A ver, De Argentina ninguna 2002. eliminatoria, de ninguna. No, ninguna. Argentina 2002. La mejor selección que yo he visto en una eliminatoria, superior a esta de Scaloni, con Marcelo Bielsa, uno de los favoritos de Rafa Ramos. 3 partidos y se regresaron a casa. En esa eliminatoria, Brasil clasifica en la última jornada. Y Brasil termina siendo campeón del mundo. Pero para no irnos tan lejos, en esta eliminatoria, Ecuador, aunque al final de cuentas lo que pasa en la eliminatoria es algo anecdótico. El Mundial es totalmente distinto. Esos No, no, 19 a ver, partidos invictos, es que- esa gran defensa que nada más permitió 5 goles en la eliminatoria, de nada te sirve si en 2 partidos de Copa del Mundo tenés un empate y una derrota. No te sirve absolutamente de nada. Es que ustedes se perdieron de una alegoría que armó Richard Méndez. O sea, él establecía que Conmebol se enfrentan a todas las vicisitudes, a todas las desgracias, a todas las amenazas, a todas las Sí. emboscadas. Y yo le decía, o sea, me estás diciendo Eso que en parte es salen cierto. como Rambos de la Conmebol y llegan a jugar como Barbies aquí. Rafa, Como unos quiere que gatitos. Dairon y yo nos vayamos y que venga Richard. Extraña mucho a Richard. Es la tercera vez que lo Es cita en que- este no, programa. es que me divierto mucho Ah, con ok. él. O sea, con con nosotros no nosotros se no. divierte. Es que desde lo del Coco Carrasquilla, que es el jugador de CONCACAF. Mira, a ver, la eliminatoria es un periodo de 3, 4 años, ¿no? Premia el saber competir consistencia. en intervalos de cada 6 meses, Claro. sobre todo la eliminatoria Intervalos. sudamericana, en intervalos de cada 6 meses. Gracias, Rafa. Aquí llegar al Mundial es en 3, 4 semanas tener que resolver algo y que no te coma en el proceso el escenario tan fuerte que es algo que no hemos nombrado, ¿no? No sé si por el hecho de que Ecuador ha jugado tan bien, no nombramos no nombramos que se lo comió el escenario como si lo Pero nombramos estaban cuando Paraguay perdió arropados contra por su afición. ¿Tuviste ese estadio en Kansas contra City? Estados Unidos. Es más, Amarillo. Hablábamos con Caro. No, ¿y decíamos, dónde no hay mu- juegan? No hay muchos ecuatorianos Locales. acá acompañándonos porque todos estaban en Kansas City. Todos estaban viven el otro viven día. 800,000 más. ecuatorianos en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Basta, suficiente para llenar los estadios. Hoy fueron locales, o sea, el escenario no se los comió. Simplemente entre la mala fortuna, la falta de contundencia y un gran portero y además el crédito para lo que hizo Curazao, ¿no? Rasguñando ese punto histórico, inédito para ellos. Me parece que así es el fútbol. Sí. Mira, Y Caro hemos visto casos como este. Caro sintetizó en 50 palabras, nosotros tenemos 50 minutos tratando de explicar. No, Gracias, por Caro. eso es Caro Guillén, por eso es la capitana de este equipo, por eso está aquí conduciendo este programa llamado La Copa al Día. A Rafa le sorprende, a mí no. Para mí, lo de Caro Guillén es un día más en la oficina. ¡Ah! Caro, quiero decirle Qué algo. queda bien Por es cierto, este Me encanta, me por encanta. cierto, Dairon y Caro han notado que Rafa Ramos y yo, que Ajá. somos concacafquianos, nosotros no nos subimos a ese tren de decir, oh, hoy la CONCACAF es mejor que la Conmebol, porque hay mucha gente que es prisionera del momento. Estados Unidos se ha Nombres, visto muy bien, nombres. México se ha visto muy bien, Nombres. pero no se confundan, en el fútbol hay niveles y la Conmebol, especialmente el de Brasil, el de Argentina, A lo ver. que puedan mostrar las Claro. selecciones de Conmebol ¿Quién? que han tropezado, yo creo Pero que van a dame mejorar. nombres, ¿quiénes son los advenedizos que aprovechan Viendo aquí eso los para decir que comentarios. CONCACAF rebasa con Mebol? La gente, Rafa, ¿Ah, sí? la gente que pasa factura, se están apresurando. La gente Está- dice, Ecuador es la peor de la Conmebol, papelón mundial, solo nombres y nada de juego en equipo. Juego hemos visto. Sí. O sea, Ecuador juega bien al fútbol. Sí. Ya luego no la mete ni 28 con vaselina. posibilidades de Fue gol. entretenido, terminamos mordiéndonos las uñas, con Ah. el corazón afuera. A mí me decepcionó más el primer partido de Paraguay contra Estados Unidos. Oh, que sí, estos sí, dos sí, bueno, partidos que salieron ofrecieron. goleados. Porque ahí sí cabe uno de los adjetivos que le encanta utilizar a Rafa, pusilánime. Ahí sí cabe. Te digo más, Totalmente. ha jugado mejor, a mi juicio. Esta no les va a gustar. Ha jugado mejor Ecuador en estos 2 partidos que lo que jugó Colombia contra Uzbekistán. ¿De acuerdo? Por supuesto. Bueno, Que ganó 3-1. Sí, y la que lo gente que se hemos queda con visto el de resultado, Uruguay, pero en La el gente me va a análisis matar, voy a tiene leer razón. los comentarios matándome. Ahí, denle. lo que ha hecho Ecuador en esos 2 partidos no ha sido mejor que lo que hemos visto de Uruguay. También, claro, lo de Uruguay el Sí. primer tiempo contra Arabia fue muy pobre. El primer tiempo, sí, los Sí, segundos en el 45 segundo minutos mejora, muy bien. Pero pero no igual. fueron mejor que el fútbol que ha desplegado Ecuador en estos 2 partidos. Eso es lo peor, que han jugado bien en las 2 mitades. Claro. Contra Costa de Marfil sí les costó un poquito más la segunda mitad, pero se sentía que había control, se sentía que el partido merecía un empate. O que
ganar a cualquiera de los dos, pero no era un claro favorito Costa de Marfil en la segunda mitad. Hoy Ecuador domina, sí, recibe ataques importantes de Curazao, porque son una selección inteligente que sabe contragolpear muy bien, pero dominó los 90 minutos y aún así es que no les entra. A veces, lo decíamos hoy, lo dije un poquito más temprano, a veces en este tipo de torneos también necesitas un factor de suerte. Eso es lo que le faltó a mi Ecuador. Yo siento eso, más allá de la responsabilidad de BKCS en su plan, la falta de contundencia. Hoy fue muy poca fortuna. Voy a usurpar el trono, la sabiduría, robar. la sapiencia Palabra más de fácil Caro Guillén, pero después de lo que hemos visto hasta ahora, cuando basureábamos el hecho de que estuvieran 48 equipos y ¿los arrepentimos? O sea, los que resulta que están ahí de intrusos, de polizontes, resulta que vinieron a darle animación a este torneo. Esperemos para sacar conclusiones. No, bueno, me gusta el hoy, planteamiento, pero hasta por ejemplo, ahorita. esta Curazao que estamos elogiando se comió 7 contra Alemania, Sí, ¿no? por eso. Sí, pero lo que hizo hoy en el van a contexto. llegar a Curazao y los van a recibir como héroes. Claro. Por supuesto. Y no es para menos. Sí, Por eso, y el crecimiento, lo que esto significa para el crecimiento del deporte en esa pequeña isla. Bueno, decía Dick Advocat, que es el entrenador de Curazao, en una entrevista previo al Mundial, que cuando él llegó a ser entrenador, no, los jugadores se tenían que pagar sus propios vuelos porque no había ni siquiera plata suficiente para que pudieran volar en charter a los partidos de eliminatoria o desde sus respectivos clubes hasta la isla. Es que seguramente los salarios que tienen muchos de los jugadores de Curazao rebasan el presupuesto anual que tiene la Federación de Fútbol. Rafa, mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, no voy a venir, ¿por qué? Qué lástima. No, porque quiero decir algo de Dick Advocat. Hay algo que hay que valorar. La experiencia es una gran virtud. Eso no se compra en la tienda de la esquina. Dick Advocat esperó 20 años para regresar a dirigir en una Copa del Mundo. Increíble, sí. Curazao, dentro de sus limitaciones, un equipo ordenado. Un equipo que, reitero, cuando tenía la pelota, no le pegaba de punta y para arriba. Tenía automatismos para salir jugando. Se asociaban los hermanos Vacuna, fantásticos. Comenencia, un jugador que a mí me encanta y ojalá próximamente lo veamos en un equipo de mayor jerarquía. Para llegar al primer equipo de la Juve no le alcanzó, pero bueno, es la Juve, uno de los gigantes de Italia y de Europa. Entonces, la experiencia que tiene este entrenador contra la poca experiencia de BKCS, creo que también queda de manifiesto. Sí, Queda de por manifiesto en supuesto. este ¿Qué partido. tiene que ver eso con el cumpleaños de Yo Rafa? no Disculpa. sé, no sé. Porque yo La valoro experiencia de Rafa. Ah, ya entendí. Exactamente, Ya. exactamente, Carlos. Ok, está bien. Yo valoro su experiencia, Rafa. O sea, fue una manera fallidamente elegante de decirme que ya estás viejo a los 70 años. No. Gracias. Es una Gracias. manera de decirle que su sabiduría para este programa es tan importante como la sabiduría de Dick Advocat para Curazao. ok. Exactamente. ¿Podrá Ecuador con Alemania? Gracias, Osorio. El 74% dice no, está fuera. Apenas un 15% de los que nos están viendo y han votado piensan que este Ecuador va a clasificar. Sabe, Caro, que ahora Rafa planteaba, ¿no? Lo de estas selecciones que se han clasificado como intrusos, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en esta Copa del Mundo es una muy mala noticia para Guatemala, para El Salvador, para Costa Rica, para Honduras, para toda Centroamérica. Porque yo he visto a Haití competir muy bien. El partido que le hicieron a Escocia, la verdad que no lo merecieron perder. Sí. Contra Brasil, Amenazaron. una potencia. Dairon recordaba en el post partido que tuvieron oportunidades, tuvieron posesión, lo hicieron muy bien, perdieron 3-0, normal que Haití pierda 3-0 contra Brasil, pero no se asustaron. Alisson sacó 3 importantísimas. Claro, lo que estamos viendo de Curazao en esta Copa del Mundo, estas selecciones llegaron para quedarse. Estas selecciones donde la mayoría de sus futbolistas son formados en Europa, es la peor noticia, Caro, para las selecciones de Centroamérica. Si no se ponen vivos, si no empiezan a trabajar en la cantera, si no tienen proyectos deportivos serios como el que tiene Panamá, ojo que esto se Y va a volver Guatemala. recurrente. El Salvador, El proyecto de Guatemala es bueno. Sí, pero al final la materia prima no alcanza. El proyecto No. de Tena es muy bueno, pero si usted no forma buenos jugadores, Tena tampoco es mago. Por eso, Rafa, Pero las selecciones de es un Centroamérica hoy proceso. tienen que estar así, Así, con miedo.